Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Nos cuenta la historia que un misionero allá en el África, como todos esos misioneros incansables, se entregaba día y parte de la noche a esa hermosa misión de llevar a los nativos el mensaje del Evangelio. Incansable, imperturbable, generoso, entregado, apasionado, pues un apóstol al estilo Pablo o al estilo San Pablo. Y este misionero un buen día estaba predicándole precisamente a toda la tribu, pero estaba también el jefe de la tribu. Y para ser más concreto, el misionero empezó a hablarles de Dios y dijo, bueno, así como ustedes ven que el sol ilumina y que les llena de calor, de fuego, que inclusive de ese sol, de ese calor, sacan también la energía, el valor para seguir luchando, y a ustedes les encanta broncearse con ese sol y así eso, ponerse morenos, o más morenos de lo que ya a veces estamos. Ese sol que ilumina y que broncea los cuerpos, que broncea los corazones, ese es el Cristo que ha venido. Papá Dios nos envió el sol que ilumina toda la tierra, el sol que broncea a cada uno de los que se le acercan. Un buen día, pasados los meses o las semanas, el misionero, regresando de su trabajo, se encontró ahí en la capilla, en la iglesia, en aquella pequeña capilla que ellos habían hecho, se encontró que allá adelante estaba alguien y no sabía distinguir quién era, y cuando el misionero se fue acercando, descubrió que era el jefe de la tribu. ¿Y qué estaba haciendo el jefe de la tribu? Estaba ahí pegando su pecho contra el sagrario. Qué extraño, ¿verdad? Pero cuando el misionero le hizo la pregunta, ¿qué estás haciendo?, aquel jefe respondió con una sencillez enorme: estoy bronceándome con ese sol. El Evangelio de hoy, de alguna manera, nos trae esta idea en el sentido de que los discípulos y Jesús terminan la travesía del lago y entonces llegan y tocan en tierra de Genesaret. Van, como hemos comentado en estos días en el Evangelio, camino de un sitio para otro en el lago porque van a descansar. Jesús así les invita. Bueno, no descansan porque en el otro lado se encontraron con la gente. Pero bueno, que les sirviera el trayecto del lago, pues ya fue algo para ellos, un descanso. Desembarcaron y dice el Evangelio que algunos lo reconocieron. A mí se me hace que a nosotros en la vida muchas veces nos pasa esto. Y quiero decir que nos pasa porque en realidad vivimos esta experiencia. Muchas veces reconocemos a Jesús. Yo diría que lo reconocemos siempre. ¿Y lo reconocemos siempre en qué sentido? Voy a usar la palabra en su origen, como tal es reconocer. ¿Qué significa reconocer? Conocer otra vez. Volver a ver a otra persona que he conocido. La reconocí. Cuando tú te encuentras con una persona y dice, oye, me parece que tú eres. ¿Qué estás diciendo? Que la estás reconociendo. Es decir, la viste hace mucho tiempo y te das cuenta que quizás sea ella, o la viste hace muy poco tiempo y la vuelves a ver y le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como que no te reconocía, bueno, con ese corte de pelo, como que parecía que eras, que no eras, pero sí eres tú. A Jesús lo reconocieron. Y no solo lo reconocieron, sino que entonces la gente empezó a enterarse que andaba por ahí. Pero mira que en nuestra vida muchas veces así nos pasa. Creo yo que nos pasa casi a todos. Reconocemos a Jesús. Vemos que está ahí, si es que vemos, en el sagrario. Y lo reconocemos. Pero a lo mejor, igual que a mí, te pasa a ti, que a veces solo lo conocemos o solo lo reconocemos. Es decir, sabemos que está ahí,
sabemos quién es, pero como que no nos llena, o como que no nos llenamos de Él, o como que no aprovechamos sabiendo que Él nos puede llenar. Y vamos viviendo una vida de relación con Dios un poquito rutinaria. Es más, tan rutinaria puede ser que muchas veces hasta nuestro propio esposo o nuestros propios hijos nos pueden decir: oye, mamá, pues ¿qué pasa contigo? Vamos a misa y pues tú dices que vamos a ir a hablar con Jesús y tú dices que Jesús nos hace muy buenos, pero pues yo no veo que tú seas más buena, mami, porque pues te enfadas tanto con nosotros, eres tan impaciente con nosotros, nos tratas de la manera a gritos como nos tratas. A veces nuestros hijos nos permiten descubrir precisamente cómo somos, porque a través de ellos también Cristo nos habla, Dios nos habla. Qué hermoso entonces que nosotros podamos entrar en ese conocimiento de Jesús, en ese reconocimiento de Jesús y en esa profundización, no solo conocer, no solo reconocerlo, sino también encontrar la vía para profundizar en eso. Y me parece muy hermoso que tú y yo precisamente descubramos algo. El Evangelio, lo mismo sea cualquiera, San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan, nos dan un camino para conocer a Jesús. Cada uno de ellos nos descubre cosas maravillosas de Jesús. Su paciencia, su bondad, su amabilidad, su capacidad de perdón. Tú entras en contacto con el Jesús real, al que tú quieres conocer, al que tú quieres amar, al que tú quieres y con el que tú quieres tener una relación íntima, profunda. Si tú todos los días agarraras el Evangelio y lo fueras leyendo pausadamente, no solo una lectura, sino pausadamente, de manera que lo medites, de manera que descubras las cosas que el Evangelio nos dice o las cosas que están entre líneas en el Evangelio, donde Jesús apenas como que insinúa cómo es Él, cómo se comporta, qué paciencia tiene. Me maravilla muchísimo no solo cómo Jesús trató a todos sus discípulos, sino también cómo trataba al pecador. Cómo se comportó con Nicodemo, cómo se comportó con Natanael, cómo se comportó con Judas, con María, la Magdalena. Ese es el Jesús real, al que tú cuando lo ves no te quedes simplemente diciendo: ah, sí, es el Jesús de Nazaret, es el hijo de María, nació en Belén. El Evangelio nos dice algo más, para que tú y yo profundicemos y amemos a este Jesús que de verdad fue vivo, sigue siendo vivo y está para ti. Pero en el Evangelio no solo encontramos a Jesús, también lo encontramos en otro camino. Yo diría que en la cátedra del amor, y así la quiero llamar. El crucifijo es la cátedra del amor. Cualquier crucifijo en el que tú tienes en tu casa, en el que traes en tu pecho, encuentras el amor de Dios. Nos envió Dios a Jesús su Hijo, porque nada más escuchar ahí en la cruz, bajo el dolor que sería verdaderamente terrible, inmenso, que Cristo llegue a decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales. Expresión de amor. Que diga: he ahí a tu hijo. Y que le diga al hijo: he ahí a tu madre. No quiso dejarnos huérfanos. Estaba pensando solo en nosotros. En el dolor, ¿somos capaces de pensar en los otros? ¡Qué cátedra tan maravillosa! Jesús que piensa olvidado de sí, solo en nosotros. Que después diga: Padre, he cumplido la obra que me encomendaste. Nosotros podemos decir cada noche: he cumplido en este día la obra que Dios me encomendó. ¡Qué cátedra tan inmensa! Este Cristo es apasionante. El Cristo de la cruz. A veces yo me pregunto lo mismo que se decían aquellos judíos, o que le decían aquellos judíos o soldados a Cristo: si bajas de la cruz, creeremos en ti. ¿Y saben qué me encanta de este Cristo? Que no se bajó de la cruz. Yo creo que si se hubiera bajado de la cruz, habría hoy muchos que no creerían en Él. Pero sin embargo, no se bajó de la cruz porque te ama. Quería olvidarse de sí y amarte a ti. En ese olvido de sí en la cruz y pensar en ti está nuestra salvación. El olvido de Dios. El olvido de sí mismo para pensar en ti.
Eso es amor. Y amor del verdadero. Amor que se firma, eso, con generosidad, pero que se vive con sacrificio. Y en tercer lugar, es maravilloso encontrar esa otra cátedra. La que tú y yo vamos viviendo todos los días. La que permanece y va a permanecer hasta el fin del mundo. La Eucaristía. Cristo no quiso dejarnos huérfanos. Y en la Eucaristía se quedó. Esto que tú muchas veces desconoces, que te preguntan o te dicen, oiga, Cristo está en la Eucaristía. ¿Qué Eucaristía? Quizás sea cuestión solo de palabras, pero detrás de las palabras a veces nos estamos olvidando de la verdadera presencia de Cristo. Ahí en ese pequeño rincón escondido, en ese rinconcito que hay en cada altar, ahí está Jesús. Es importante pensar por qué está esa lucecita roja y por qué a veces los niños se fijan en cosas que nosotros no nos fijamos. Recuerdo que un niño preguntó, mami, ¿por qué esa lucecita roja? Y la mami le respondió de una manera sencilla, porque Papá Dios está ahí en ese rinconcito, en esa pequeña casita. Ahí está Jesús. Si tú todos los días vienes y te quedas ahí un rato con Jesús, te aseguro que va a pasar lo que pasó con aquella familia que venían como perdidos al santuario queriendo encontrar ayuda, y cuando alguien les dijo, todos los viernes tenemos aquí las 24 horas adoración y todos los días también hay adoración todo el día, vengan. Aquella familia que no venía a eso se quedó un rato y después ya comenzó a venir de manera más frecuentemente a estar aquí ante Jesús Eucaristía, y terminó diciendo, Padre, este encuentro con Jesús aquí en este pequeño rinconcito ha salvado nuestro matrimonio. Estaba a punto de romperse y aquí hemos encontrado la fuerza. Es que cuando te encuentras con Jesús, entonces te pasa lo que aquí en tercer lugar el Evangelio nos dice. Dice que todos le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto, porque todos los que tocaban se ponían sanos. ¿Ves cómo no se trata simplemente de reconocer a Jesús? Se trata de algo más. Se trata de que toques el corazón de Dios, no solo el manto. Y el tocar a Jesús, su manto, es más con el corazón que lo debes tocar que con las solas manos. Aquella hemorroísa puso su corazón y dijo, si yo tocare el manto de Jesús, sanaré. Pero era el corazón que estaba tocando a Jesús. ¿Tú también ya te convenciste que no se trata solo de reconocer a Jesús, sino llegar a una relación donde tú y Él se toquen, donde Jesús y yo toquemos y nos toquemos por el corazón? Si esto logras, te aseguro que te va a pasar a ti lo mismo que le pasó a aquel jefe de aquella tribu. Como cuenta el misionero, voy a broncearme mi corazón. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó el misionero. Estoy bronceándome con el Señor. ¿Tú también quieres broncearte con el Señor para llenarte de esa riqueza del Jesús vivo, del Jesús real, del Jesús que viene a amarte, del Jesús que desde toda la eternidad está pensando en ti? Y que ahora en la vida real, cuando tú vives tu propia vida, Jesús te ofrece la oportunidad cuando aquí en el sagrario está presente para que tú vengas y te enriquezcas con Él. ¡Ay, hijo mío! No te pierdas esta oportunidad. La tienes hoy, la tienes siempre. Basta que tú te decidas a desearte broncear del amor de Dios. Amén.